antes de lo que va a ser la pausa de mediodía, se van a suceder dos ponencias, una de Ricardo González, historiador del arte y fotógrafo, bien conocido también por el equipo del Museo de la Universidad, tanto por Rafa Levenfeld como por Asunción Domeño y por todos nosotros, y que además ha colaborado ya en algunas de las publicaciones del museo, como es en el libro Tiempos de Hierro, ¿no? Gracias a la Universidad de Navarra por invitarnos a presentar el trabajo aquí y sobre todo por acoger el proyecto de la manera y con el entusiasmo que lo hacéis. Esta mañana estaba pensando, creo que vi por primera vez Asunción, creo que vi el álbum por primera vez en algún momento del año, creo que fue finales de 2007, me parece. Y de hecho el principio del proyecto, el proyecto no empezó allí, pero el deseo de desenmascarar este proyecto, podríamos decir, de deconstruir este álbum, empezó en aquel momento, ¿no? Y sobre todo en la carta esta del señor Smail enviando este álbum como recuerdo a Lord Aldenham, ¿no? Y creo que si este álbum no hubiera tenido esta carta, no hubiéramos sabido por dónde empezar a tirar hilos. O sea que, en cierta manera, el álbum para nosotros, para Luis también, es esta carta, ¿no? Y la respuesta de Lord Aldenham a su empleado. Entonces, yo voy a presentar un poco los materiales que hemos ido construyendo a partir de la investigación. Hemos trabajado Luis y yo en colaboración con Ignacio Acosta, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Brighton, él es fotógrafo, y entre los tres hemos hecho este rastreo, por decirlo de alguna manera, a partir de este álbum. Luis ha hecho una investigación más de carácter de archivo, de cultura material, a partir de ciertos objetos y ciertos lugares, y ha construido una serie de pequeñas, I would say, quizá ya no esté de acuerdo, pero como no me entiende, de pequeñas narraciones, micro narraciones, sorry. Y yo he construido una serie de microrelatos también por mi parte, visuales y con archivos y materiales. Es decir, que las dos investigaciones han ido bastante en paralelos, nos hemos cruzado en algún momento, hicimos un viaje al desierto los tres juntos, pero el trabajo fotográfico y el trabajo, dijéramos, de investigación se cruzó solamente en momentos en que yo no entendía nada y ella me explicaba cosas, ¿no? Es decir, que gran parte de mi comprensión de esta industria y de estos objetos, de esta materialidad que queda, de estos rastros que quedan de esta industria, han sido gracias a las lecturas que Luis me iba haciendo de ellos o las lecturas que ella me aportaba para poder profundizar un poco más. Pero de alguna manera los dos trabajos han funcionado de una manera bastante paralela, es decir, que los trabajos fotográficos y las investigaciones textuales no necesariamente se tienen que corresponder. Entonces el trabajo de Ignacio, él como estudiante de doctorado en nuestro proyecto, él ha desarrollado un trabajo sobre la industria del cobre, que evidentemente, como veremos, espero, hay ciertas correlaciones y cruces de caminos con la historia del salitre, a nivel de producción, a nivel político, a niveles de ocupación del desierto, de violencia y varios niveles. Pero su trabajo es fundamentalmente dedicado a la industria del cobre, que comparte este desierto, dijéramos, con el salitre. Entonces, Nitrato es el título de la exposición y el trabajo, digamos que es el componente visual del proyecto Traces of Nitrate, desarrollado en colaboración con Luis en la Universidad de Brighton, con una ayuda económica del Arts Council y con el apoyo pues, del MACBA, de la UNIAC y de la Universidad de Navarra para producir un poco la exposición esta. Entonces, me olvidé la página. El nitrato voy a presentar algunos materiales de la exposición, que van a ir a la exposición. Hay materiales de archivo también. Habrá una cierta confusión entre lo que podríamos decir es, entre comillas, obra fotográfica y lo que es material de investigación. Y esta confusión y este solapamiento es intencional. El nitrato fue un recurso natural, no renovable, extraído del desierto de Atacama por inversores capitalistas extranjeros
mayoritariamente británicos, que transformaron en relativamente pocos años, estamos hablando de 1870 aproximadamente, 1920, transformaron una parte del desierto de Atacama en un paisaje industrial de exportación. El nitrato se utilizaba principalmente como fertilizante para la agricultura, pero también en la fabricación de explosivos, de manera que estaba íntimamente relacionado con la industrialización tanto de la vida como de la muerte. El proyecto queda enmarcado temporalmente por los efectos de dos guerras, que delimitan lo que algunos historiadores han denominado la era británica del salitre. Por un lado es la Guerra del Pacífico, de 1879-1883, entre Chile, Perú y Bolivia, que surgió de una combinación de disputas sobre el territorio de Atacama, perteneciente en aquel momento a Perú y Bolivia, y sobre los intereses chilenos en ese territorio, el resultado de la cual fue la anexión del desierto de Atacama por Chile y la acumulación al mismo tiempo de derechos de explotación en manos de especuladores británicos. Y por otro lado, la Primera Guerra Mundial, después de la cual el interés británico por el nitrato de Chile empezó a decaer, debido a la fuerte competencia del nitrógeno producido artificialmente por Alemania como industria de guerra, y que al finalizar esta se derivó a la industria de fertilizantes. De manera que en la década de los años 30 del siglo XX quedaba ya poco capital británico invertido en el nitrato de Chile. Y este es un poco nuestro parámetro de trabajo, este marco temporal enmarcado por las dos guerras. Lo que motivó el inicio de ese trabajo entonces fue constatar que la industria del nitrato dejó un legado considerable en la historia chilena y la historia contemporánea de Chile, y que esto contrariamente no ocurrió en Gran Bretaña, donde la articulación de la memoria histórica de este vínculo con Chile se limita al trabajo de algunos departamentos de estudios latinoamericanos, que a partir de los años 70 se interesaron por la revolución de Allende, por los orígenes de la dependencia económica de Chile y con la llegada de Pinochet, por el origen de las formas estatales de violencia. Como el petróleo, y a diferencia del cobre, por ejemplo, el nitrato, tanto en su función generativa como fertilizante, como en su función destructiva como explosivo, desaparece en el momento de su consumo. No deja rastro, excepto por una forma, dijéramos, de contaminación. Entonces la cuestión del proyecto era cómo articular visualmente esta historia pasada de explotación del desierto de Atacama a partir de residuos, fragmentos y desapariciones. No se trata, por lo tanto, de articular rastros o testimonios en una presentación cronológica y espacial ordenada. El rastro sería aquí más una estrategia de aproximación que una finalidad en sí misma, sino llevar a cabo un acercamiento como por rodeo, circunnavegando el mineral para señalar, acentuar o interrogar ciertos momentos y ciertos espacios que contienen, Benjamin diría quizá que destellan una cierta actualidad o especificidad, relacionando elementos distantes temporal y geográficamente, propagando el diálogo entre lo dominante y lo residual para enfocar o revelar. De hecho, es una dualidad semántica que tiene que ver a la vez con la historia y con la fotografía. Para revelar, decía, historias de lo visible y de lo que se ha mantenido oculto, arrinconado o simplemente borrado. El proyecto toma la forma, por decirlo de alguna manera, de ensayo fotográfico, compuesto por diferentes series de fotografías, retículos o dípticos, materiales de archivo intervenidos o presentados como tales, y textos que adoptan el formato de lista. Son listados que actúan como pies de foto expandidos o sobredimensionados y que comparten estatuto con la imagen, o a veces incluso la sustituyen, estableciendo tensiones, diálogos, ecos o resonancias entre todos estos elementos visuales y textuales, materiales de archivo, presentados como una aglomeración o constelación de registros subjetivos no oficiales llenos de lagunas. Entonces, estos registros giran en torno a tres, dijéramos, ejes. Uno es la representación del desierto de Atacama como territorio de frontera, con un papel importante en la construcción de imaginarios nacionales y coloniales, especialmente en momentos específicos de violencia. El segundo eje sería en torno a las representaciones del trabajador y del trabajo, y cómo estas representaciones son posibles en el presente.
Y en tercer lugar, en torno a los flujos de capital entre lugares geográficamente distantes de campos de nitrato remotos y de distritos financieros metropolitanos y las formas que toma el capital cuando éste vuelve a su lugar de origen transformado en plusvalía. Como decía antes, el punto de partida de este proyecto es el álbum fotográfico Oficina Alianza y Puerto de Iquique, 1899, en la colección fotográfica de la Universidad de Navarra. Como ha dicho Luis, este álbum contiene cerca de 90 fotografías. Yo tengo una lista de 85 que documentan el ciclo de producción de nitrato de soda en la oficina salitrera del desierto de Atacama. El álbum fue enviado el 18 de julio del año 1900 a Lord Aldenham como recuerdo de sus inversiones en Chile. Como ha explicado Luis, el álbum es un documento que forma parte, a la vez que documenta el ciclo productivo del nitrato de soda, es un documento que forma parte del ciclo productivo, del ciclo mismo productivo, a la vez que sirve para actualizar los vínculos afectivos entre empleado y propietario. En el reverso de la nota que acompañaba al álbum, Lord Aldenham copió a mano, a modo de registro, el mensaje de agradecimiento que envió de vuelta a su empleado, manifestando un deseo de correspondencia entre la belleza de las fotografías y el éxito del negocio. Es interesante esta retórica empresarial que explicita la correspondencia entre fotografía, negocio y belleza. Es la belleza del capital, correspondientemente bello, escribe. Esta correspondencia entre fotografía y capital añade una capa más de complejidad en la interpretación de este álbum, además de la escritura y los significados de las imágenes, de la estructura y los significados de las imágenes del que ha hablado Luis. Lord Aldenham era Henry Hux Gibbs, un hombre de negocios ilustrado y profundamente religioso, coleccionista de manuscritos medievales y obras de arte, autor de un tratado sobre el bimetalismo y colaborador regular del primer diccionario Oxford en lengua inglesa. Cuando Lord Aldenham recibe el álbum, él era el director del Banco de Inglaterra y además era el director de la casa Anthony Gibbs Sons, una empresa familiar de larga tradición mercantil que fue la primera compañía británica que se estableció en la costa del Pacífico de América del Sur a principios del siglo XIX, por mediación de sus socios en Cádiz, llegando a acumular una gran fortuna y conocimiento del terreno con el monopolio del guano en Perú, lo cual le sirvió para que, una vez agotado el guano, fuera de las primeras en posicionarse en el mercado incipiente de exportación de nitrato a Europa. Perdón, esta etiqueta es una de las palabras que él aporta al diccionario Oxford. Y Lord Aldenham lo que hacía era escribía usos históricos de las palabras que él introducía como definiciones. Entonces, hay como unas casi 500 etiquetas de estas en las que él describe o aporta un ejemplo de cómo utilizar esa palabra. Y esta es palabra overcharge, que curiosamente es una que no se llegó a utilizar. Entonces, con los beneficios del comercio del guano, los Gibbs compraron Tintersfield, una noble casa de campo en las afueras de Bristol, y con los beneficios del nitrato, unos años más tarde, la transformaron en un palacio neogótico, en cuyo jardín hay una preciosa araucaria chilena. El momento culminante de la fortuna de los Gibbs fue durante la Primera Guerra Mundial, al ser los mayores suministradores de nitrato a las fuerzas aliadas, convirtiéndose en uno de los bancos mercantiles más importantes de la City de Londres. Tintersfield fue habitada por miembros de la familia Gibbs hasta el año 2002, momento en el que fue adquirida por el National Trust y catalogada como Patrimonio Histórico de la Nación. El álbum fotográfico Salitreras del Tarapacá, publicado en Iquique en el año 1889 por Louis Boudat, es uno de los álbumes más referenciados a la hora de interpretar la historia del salitre de finales del XIX. El álbum de Boudat se publicó el mismo año que el presidente de Chile, José Manuel Balmaceda, visitó el norte del país para conocer de primera mano la industria del salitre con miras a su posible nacionalización. Ese mismo año, y en respuesta a esta amenaza de los intereses británicos, John Thomas North, uno de los mayores inversores y propietarios de oficinas salitreras, especulador financiero y acumulador de monopolios, viajó desde Londres para hacer oposición a las intenciones de Balmaceda.
El viaje de North fue muy comentado en Londres y a modo de despedida organizó una gran fiesta de disfraces en el Hotel Metropole, a la vez que contrató a un periodista de guerra jubilado del diario Times, William Howard Russell, famoso entre otras cosas por sus crónicas de la guerra de Crimea, para que escribiera una crónica de su viaje, la cual se publicó el año siguiente con el título A Visit to Chile and the Nitrate Fields of Tarapacá. Budat era un fotógrafo profesional con estudio en Iquique. Sus fotografías muestran los enclaves productivos de las salitreras rodeados de la geografía seca y estéril del desierto de Atacama. El álbum está introducido a modo de voz por un collage formado por los retratos de los propietarios, administradores y agentes comerciales de las salitreras que estaban funcionando en ese momento. De salitreras que estaban funcionando en ese momento, no de todas, sino de algunas. Además de este retrato y de las vistas fotográficas, el álbum también incorpora una ficha con información detallada sobre la capacidad productiva, la maquinaria, herramientas, número de animales y trabajadores y edificaciones de cada una de las oficinas representadas. En estas fotografías, el desierto, aparentemente infinito y vacío, que rodea los asentamientos industriales, muestra el contexto de adversidad geográfica donde supuestamente se construye de la nada esa voluntad empresarial. El desierto representa en estas fotografías un espacio disponible y por lo tanto susceptible a la apropiación y al capital que transforma esa nada en algo. O como escribe Paula Cortés en El tiempo y la máquina, el desierto latinoamericano es, para la fotografía del 19, un espacio de lo posible. Un espacio, dice ella, un espacio escribible. Así, este volumen es una especie de álbum de familia. Este volumen es una especie de álbum de familia de los productores de nitrato, una afirmación colectiva de la propiedad realizada en el momento de la formación de la primera combinación o asociación de productores, un cártel formado para controlar la producción y regular los precios en los mercados internacionales. Así, el álbum de Budat y los viajes de Balmaceda y North a Atacama en 1889, son 3 viajes, el de North, el del presidente del gobierno chileno y el de Budat, definen en gran medida el contexto político del conflicto de intereses entre productores extranjeros y una parte del gobierno chileno representada por el presidente Balmaceda, conflicto que terminó en una guerra civil y con el suicidio de Balmaceda en el año 1891. De esta manera, el álbum de Budat, podríamos decir, representa una declaración de intenciones afirmada mediante el retrato colectivo de la propiedad como una fuerza consolidada y unida, dispuesta a hacer frente a las adversidades geográficas del desierto y políticas de la nación y proteger sus intereses particulares respecto a los intereses nacionales de Chile. Una familia, por cierto, no siempre bien avenida, como demuestran las constantes disputas y querellas diplomáticas entre John Thomas North y Gibbs, que son 2 de los mayores especuladores e inversores en el salitre. North no tenía el linaje aristocrático de Gibbs, ni tampoco una tradición mercantil detrás suyo. North era un hombre hecho a sí mismo que llegó a Tarapacá como ingeniero y acabó acumulando monopolios en Chile y sociedades de inversión en Londres y Liverpool. Con las ganancias del nitrato, North compró una casa de campo en las afueras de Londres y la convirtió en un extravagante palacio neoclásico, en el que vivió apenas unos años hasta su muerte en 1896. Acuciada por las deudas, su familia vendió la casa pocos años después y actualmente es la sede de la Escuela de Formación de Profesores de la Universidad de Greenwich. North era un gran aficionado a las fiestas de disfraces y a las carreras de caballos y galgos, de manera que en su casa de Avery Hill, el lugar de la iglesia católica, de la iglesia gótica de Tintersfield, lo ocupan los establos. Su perro más famoso, Fullerton, fue embalsamado y actualmente forma parte de la colección del Museo de Historia Natural de Londres. Otro de los álbumes importantes para entender el ciclo productivo del nitrato de Chile lleva por título Vistas fotográficas de las faenas y puertos salitreros y fue publicado en Iquique por la Asociación Salitrera de Propaganda en el año 1899. Este álbum tiene prácticamente las mismas fotografías y casi la misma secuencia que el álbum Oficina Alianza y Puerto de Iquique de la Universidad de Navarra.
el mismo álbum que se le envió a Aldenham. También los pies de foto, en lugar de estar en inglés, están en castellano. Es un elemento importante de diferenciación. Las fotografías de este álbum fueron utilizadas en folletos y versiones facsímiles del mismo hasta bien entrado los años 30, quizá incluso hasta más tarde, como material de difusión y propaganda de la Asociación de Productores. Este álbum, como decía Luis, representa paso a paso el ciclo productivo del trabajo, del nitrato. En muchas fotografías, los trabajadores aparecen posando para el fotógrafo, aparentemente siguiendo sus instrucciones o con una apariencia de no posar, con una gestualidad detenida, de manera que estas fotografías no muestran el trabajo, sino al trabajador en el momento del acto fotográfico. Esta gestualidad detenida para la toma fotográfica parece incorporar al trabajador a la propiedad, compartiendo estatuto con la máquina. Como es característico de la fotografía industrial de la época y debido a unas limitaciones que son principalmente técnicas, es decir, una velocidad de obturación lenta, pero que acaban teniendo una lectura esencialmente política, el lenguaje corporal del trabajador en el preciso instante de su explotación como fuerza de trabajo no queda registrado. Tanto el álbum de Boudat como el de las vistas fotográficas articulan perfectamente una retórica empresarial a través de la representación de la propiedad y del ciclo productivo. Ambos proyectan una mirada sobre el desierto como un territorio de inversión, una mirada correspondientemente bella, como el capital, que unido frente a las adversidades fotográficas y políticas, transforma el desierto, otrora un paisaje supuestamente vacío e indiferente, en un paisaje de exportación. El desierto de Atacama, en tanto que territorio de frontera arrebatado militarmente a Perú y Bolivia, en primer lugar es un espacio de identidad nacional, un lugar de batallas y personajes históricos conmemorados por la nación. El desierto es, por lo tanto, un lugar militarizado. Por otro lado, en la época del salitre, el desierto fue un lugar ocupado económicamente por empresarios extranjeros, que explotaron unos recursos naturales no renovables, transformándolos en mercancías a cambio de una renta y de un salario. Este intercambio desigual entró inevitablemente en contradicción con los intereses nacionales. En consecuencia, el desierto fue el escenario de una lucha doble, por la renta del Estado y por el salario de los trabajadores, pero esta vez el ejército tomó partido para preservar los intereses extranjeros. Esto ocurrió violentamente en la época del nitrato con Balmaceda, luego varias veces con los trabajadores de las salitreras y se volvió a repetir más tarde en la época del cobre con Allende. A principios del siglo XX, el desierto de Atacama fue el paisaje fundacional del movimiento obrero. El personaje clave en el proceso de transformación del movimiento obrero de las células anarquistas más o menos dispersas a una estructura de partido fue Luis Emilio Recabarren, que recorrió los caminos del desierto haciendo conferencias y mítines hasta que en 1912 fundó en Iquique el Partido Obrero Socialista y 12 años más tarde, en 1924, como Balmaceda en 1891 y Allende en 1973, se suicidó. El desierto es literalmente un paisaje triturado, suma de historias de explotación y de represión, territorio de conquista y de identidad nacional, pero también es un paisaje asociado a la resistencia y a la acción obrera. Durante la dictadura de Pinochet, el Ejército del Aire hacía prácticas de tiro con los pueblos y los cementerios abandonados. Un acto más de violencia premeditada, infligida a un paisaje asociado a la memoria obrera y al intento de recuperación de esta memoria iniciado por Allende en la oficina Chacabuco, que la declaró monumento histórico en 1971 y Pinochet la convirtió 2 años más tarde en un campo de detención para prisioneros políticos. Es interesante esta relación que hay entre la monumentalización histórica y el uso de la prisión. Una imagen recurrente en los relatos de la época de las salitreras es el camino. El caminar de una oficina a otra para asistir a reuniones sindicales, para encontrar trabajo en otra oficina o para bajar a Iquique en huelga. El camino define la experiencia del desierto quizá de una manera que el espacio de las oficinas y campamentos no pueden hacerlo. El camino es el lugar del desierto, es estar fuera, es movimiento, es comunicación, es calvario y desahucio. Pero son los montículos de residuo industrial
los montículos de ripio, los que ofrecen una imagen clara y contundente del trabajo. Los montículos de residuos son la imagen de la acumulación, accidentes topográficos que convierten el desierto en un paisaje de explotación. Como elementos en el paisaje, los montículos son el rastro de esa explotación y de esa acumulación, y permiten leer el desierto como una territorialidad económica y política. Como puntos de visión o miradores, sin embargo, los montículos permiten dar testimonio de este paisaje de abandono y de pérdida. Esta topografía de residuos está trazada a mano, con el movimiento y la fuerza del cuerpo de los trabajadores. En las calicheras son visibles todavía los numerosos montículos de roca descartada, repartidos alrededor de los cráteres abiertos por las explosiones. Estos montículos remiten a la gestualidad del cuerpo de los trabajadores que levantaban y evaluaban la piedra para ponerla en un montón o en otro. Estos montículos de residuo, de roca y de ripio configuran una topografía de comunidades desaparecidas y desplazadas, una restitución del cuerpo ausente del trabajador, ocultado en o por la historia. Nada quizá puede mostrar mejor el mundo del trabajo que estos cuerpos de residuo, cuerpos trazados a mano que, como escribe Michael Taussig en Michael Caine Museum, son, inicio la cita, una visión milagrosa de la transformación de la naturaleza por el hombre. Un monumento al dominio del hombre sobre la naturaleza, a través de su dominación sobre los demás. Un archivo de historia nacional. Una dominación del hombre sobre los demás que se ejerce en el día a día con un bajo continuo, pero que a veces se condensa en estallidos de violencia, como el del día 21 de diciembre de 1907, cuando varios centenares de trabajadores en huelga fueron asesinados por el ejército chileno en la Escuela de Santa María de Iquique. En pleno centro histórico de la ciudad, la Escuela de Santa María había sido hasta entonces un lugar un lugar de memoria para los trabajadores de la región, siendo el lugar de salida o destino de manifestaciones, así como el lugar de ocupaciones y encierros de trabajadores en huelga. La densidad política y de memoria de este lugar quedaba de manifiesto por los grafitis políticos en las paredes exteriores de la escuela antes de su demolición en enero de 2011. Circunnavegando el edificio, dos proyecciones de vídeo muestran simultáneamente, en dos planos continuos al ritmo del tráfico, el ir y venir de la gente a ambos lados de la calle, a la vez que documenta los últimos grafitis políticos pintados en la piel de la escuela, momentos una semana antes de su demolición. La última ocupación de la escuela fue por los mineros del cobre de la mina de Collahuasi, a 260 kilómetros de Iquique. Sus pancartas rojas y banderas negras, mecidas por el viento, cuelgan de las paredes del edificio, mostrando hasta el último momento la vigencia histórica de este lugar. Con la desaparición del edificio nos encontramos, por lo tanto, frente a otro cuerpo ausente, otra historia nacional. Una ausencia que se manifiesta de nuevo en el solar de la Unión de Trabajadores Ferroviarios Consejo de Santiago, en cuyo edificio se hicieron las exequias de Luis Emilio Recabarren en el año 1924 y de donde partió uno de los cortejos fúnebres más multitudinarios que se hayan visto en la ciudad. Ahora queda solamente el solar con los restos de instalaciones deportivas abandonadas por el sindicato. Esta imagen, separada de la retícula, funciona a modo de pie de foto visual, fuera de la retícula de 33 fotografías que muestra los paisajes del desierto marcados por el abandono o por la historia, anclando su lectura no solamente como un paisaje de explotación, sino también y principalmente como un paisaje de acción y lucha obrera. De la huelga de los trabajadores del año 1907 han sobrevivido apenas algunas imágenes fotográficas que parece ser fueron tomadas por el cónsul de los Estados Unidos, Edward Mueck, y que a pesar de su propia fragilidad, desvanecidas por múltiples copias de sí misma, a falta de los negativos o de las copias originales, consiguen sin embargo traer al presente una imagen de los momentos previos a las detonaciones. Edward Mueck fue quien recibió el día 14 de junio del año 1907, es decir,
7 meses antes de la matanza de Iquique, a una expedición de astrónomos que llegó a la ciudad de Iquique procedente de Nueva York. El astrónomo David Todd, de la Universidad de Amherst, Massachusetts, era el director de la llamada Lowell Expedition to the Andes, financiada por el astrónomo Percival Lowell, cuya misión era fotografiar la superficie de Marte durante el periodo de su máxima aproximación a la Tierra, previsto para el mes de julio. Para ello, la expedición se dirigía a América del Sur, en busca de un lugar elevado en la cordillera de los Andes, donde poder instalar el telescopio. Además de David Todd y su esposa Mabel Loomis, a los que más tarde se añadiría su hija Millicent, la expedición estaba compuesta por un astrónomo o fotógrafo, un ingeniero de telescopios y un técnico asistente. A su llegada a Iquique, y con el apoyo y el entusiasmo de funcionarios locales y extranjeros, la expedición desistió de llegar hasta la cordillera de los Andes, aceptando la invitación de la casa mercantil británica Anthony Gibbs para instalar el telescopio en la recién estrenada cancha de tenis situada frente a la casa de los administradores de la oficina Alianza, a unos 60 kilómetros al sureste de Iquique. Mabel Loomis escribiría más tarde en un artículo, cito: «Sin esta inesperada preparación del desierto, habría sido imposible llevar a cabo con éxito, aunque temporalmente, la observación de los cielos». Cierro la cita. Es interesante esta imagen del desierto preparado por los productores extranjeros, una muestra clara de la estrecha relación entre imperialismo e investigación científica. Durante su estancia en la oficina Alianza desde el 17 de junio hasta el 1 de agosto, la expedición realizó unas 10.000 fotografías de la superficie de Marte. Con estas fotografías se esperaba poder corroborar las descripciones de la geografía marciana hechas por Lowell desde su observatorio en Arizona, y a la vez demostrar la hipótesis sobre la habitabilidad del planeta, defendida enérgicamente por él con dibujos de la superficie marciana hechas a pie de telescopio. La expedición fue presentada en su momento como un hito en la historia de la astronomía, por el uso innovador de la fotografía en el campo de las investigaciones planetarias, así como por su exhaustiva documentación fotográfica de la superficie de Marte, hecho que supuestamente iba a desplazar la práctica del esbozo en la creación de una cartografía definitiva de la superficie del planeta. Durante su estancia en el desierto, los miembros de la expedición escribieron diarios personales y tomaron notas de su trabajo para diferentes artículos que se publicaron en revistas como el Cosmopolitan, el Popular Astronomy and the Century Magazine, artículos todos ellos de carácter a la vez científico, geográfico y literario. Inspirados por sus rutas a caballo a través del desierto, estos textos contienen reflexiones sobre la sequedad del planeta, sobre la sequedad del paisaje y los procesos de desertización de la Tierra, proyectando sobre la geografía marciana unas ideas imaginadas en el desierto, en una especie de solapamiento entre la descripción de una geografía vivida y una geografía imaginada. Esta retícula está compuesta por las 170 placas de vidrio fotográficas de Marte realizadas en Alianza en julio de 1907. La retícula está cortada, por decirlo de alguna manera, está cortada por una banda de texto horizontal compuesta por las anotaciones escritas durante su estancia en el desierto de Atacama por los diferentes miembros de la expedición. Esta doble descripción geográfica, una visual fotográfica del paisaje desértico de Marte y otra textual sobre el desierto de Atacama, realizadas en el lugar más marciano de la Tierra, se reflejan mutuamente, y reflejándose mutuamente, reflejan un imaginario geográfico asociado a los territorios de frontera. Estas observaciones y relatos producidos por gente ajena a los productores de nitrato, aunque parcial y fragmentada, y también mediatizada por la mentalidad victoriana de la época, que determina en gran medida lo narrable y lo fotografiable, son una aportación interesante para visualizar el momento especialmente convulso de la historia del salitre. Mabel Loomis, la mujer del astrónomo Todd, Mabel Loomis escribió un extenso artículo sobre el viaje de la expedición, donde hace una interesante y maravillosa descripción del desierto, de la geografía del desierto, y en la que también incluye una descripción extensa y minuciosa sobre el ciclo de producción del nitrato en la oficina Alianza. The Nitrate Wealth of Tarapacá,
nunca se publicó, nunca llegó a publicarse, aunque Mabel Loomis utilizó el texto y sus fotografías en varias conferencias ilustradas. Este texto inédito es, por lo tanto, una aportación interesante y única a las fotografías de la Oficina Alianza de los álbumes mencionados anteriormente, de la Universidad de Navarra especialmente. Una aportación que, de hecho, ha estado, dijéramos, por decirlo de una manera, enterrada en un archivo de astronomía. Por lo tanto, todo el mundo que ha pasado por ese archivo, interesados por la historia de la geografía marciana, el tema del desierto, pues no les interesó. Entonces es un archivo que es totalmente inédito. También hay que decir que Mabel Loomis, en aquella época, en 1907, ya era una mujer conocida en Estados Unidos, porque ella fue la primera persona la primera editora de los poemas de Emily Dickinson. Emily Dickinson era su vecina, ella además era la amante de su hermano, casada con el astrónomo ella, y cuando Emily Dickinson se muere sin publicar ningún poema, la familia le entrega todo el paquete de cartas y poemas a Mabel Loomis. Mabel Loomis parece ser que era muy amiga de Emily Dickinson y tenían largas conversaciones las dos, pero nunca se llegaron a ver, porque Emily Dickinson era una mujer que no salía nunca de su habitación, era una mujer reclusa. Y entonces ella describe en algunas cartas cómo conversaban sobre poesía y sobre literatura a través de la pared. Entonces, cuando Emily Dickinson se muere sin haber publicado ninguno de sus poemas, creo que hay 2 poemas publicados antes de su muerte, Mabel durante 10 años empieza a ordenar todo ese legado y empieza a publicar series de poemas de Emily Dickinson. Por lo tanto, cuando ella va al desierto de Atacama, ya es una mujer conocida dentro del mundo de la literatura americana, sobre todo. El texto de Mabel Loomis está repleto de descripciones y referencias a los movimientos y a los ruidos del trabajo, tanto de animales como de herramientas, máquinas y trabajadores. Sus fotografías, tomadas al vuelo y sin trípode, en sus paseos por los alrededores de la oficina, también parecen querer abordar, en correspondencia con el texto, el movimiento de los cuerpos y el ruido de los trabajos. En una de las fotografías se ve parcialmente su sombra, su cámara supuestamente a la altura de la cintura, fotografiando a un trabajador en el hoyo de una calichera. Otras imágenes muestran el movimiento y el esfuerzo físico de hombres y de animales para mover, tirar, levantar o empujar de un lado a otro la carga del mineral o del residuo. Sus negativos, desgraciadamente, están casi tan triturados como el desierto mismo, la mayoría un poco fuera de foco, borrosos o movidos. No son técnicamente impecables, como las fotografías de Budat, ni tampoco parecen responder a una cierta noción de proyecto. Se trata de un diario visual descargado de retórica, que si bien no aporta una visión como a contrapelo, sí ofrece una mirada desviada o como de soslayo. El motivo de las fotografías de Mabel Loomis no es el paisaje de la inversión o de la propiedad o el ciclo productivo. Tampoco es el trabajador ni la máquina, ni el trabajador delante de la máquina. Las fotografías de Mabel Loomis muestran el trabajo, el movimiento del cuerpo de los animales y de los hombres, el gesto inadvertido de los cuerpos en el preciso instante de la explotación. En los basurales de los pueblos abandonados se pueden encontrar pedazos de ropa, zapatos desgastados, latas de conserva oxidadas, trozos de cerámica y de vidrio, a través de los cuales nos podemos hacer una idea sobre la vida material de los trabajadores de las salitreras. Sin embargo, ninguno de estos objetos, recuperado por arqueólogos e historiadores locales, aficionados y entusiastas del desierto o de la historia, pueden dar una imagen del trabajador como las cajetillas de tabaco recuperadas por Georgi Juranovic, un ciudadano de Iquique, de los vertederos de basura de los pueblos abandonados. El tabaco, como el camino, está presente en los relatos orales y literarios de las salitreras. Es un elemento indisociable de la cultura del trabajador, pero es en el desierto de Atacama donde se dan las condiciones para que un pedazo efímero de papel procedente de un asentamiento industrial quede preservado durante más de 100 años, enterrado en la arena. Esta selección de más de 600 cajetillas de tabaco, usadas y desechadas,
datan de las décadas entre 1870 y 1920 aproximadamente, y son una muestra de una colección excepcional y única construida paciente y laboriosamente durante el tiempo de ocio y en fines de semana. Esta colección de cajetillas de tabaco es un archivo del desierto. Puestas unas al lado de las otras, estas cajetillas configuran una especie de cartografía del desierto, como un tapiz del mundo del trabajo, con sus elementos iconográficos, personajes históricos y literarios, refranes, chistes, adivinanzas. Es una colección de un objeto desechado e irrelevante y efímero, que nos recuerda el estatuto y la jerarquía del documento, la condición política y el valor social tanto del archivo como del coleccionismo. Esa dominación del hombre sobre los demás, de la que escribía Michael Taussig, se materializa no solamente en los montículos de residuo abandonados en el desierto, sino también en los distritos financieros de la City de Londres, lugar de procedencia y destino del capital que hizo posible la explotación del desierto. En el desierto de Atacama, el ciclo de construcción y demolición es un ciclo único, de llegada y salida de capital, de inversión y de abandono. En la City, sin embargo, este ciclo de construcción y demolición se repite incesantemente al ritmo de la especulación y de la revalorización del suelo, convirtiendo el espacio público en una acumulación de desapariciones y de memoriales. La City es un territorio termita, como diría Ian Sinclair, en el que ambas, construcción y demolición, forman parte de un mismo proceso de producción y reproducción de capital. La geografía del nitrato en la trama urbana de la City de Londres es un contrapunto o reflejo de la geografía del desierto. Es apenas descifrable. En el año 1908 había 42 sociedades salitreras registradas en la Bolsa de Londres, de las cuales 33 compartían 12 direcciones postales que se ubicaban en 9 calles, lo cual es un indicio claro de que esta industria estaba gestionada por un grupo pequeño de personas. Pero sobre todo, este listado del registro de la Bolsa de Londres del año 1908 nos da la clave de un juego de escala, que nos indica las diferentes dimensiones geográficas del nitrato a ambos lados del Atlántico. La City de Londres es un centro financiero que se proyecta globalmente a través de sus bancos, casas mercantiles y compañías de seguros. En el número 30 de la calle St. Mary Axe se ubicaba desde el año 1903 la sede del Baltic Exchange, la bolsa de contrataciones de transporte marítimo de mercancías que lleva operando en la City desde hace más de 250 años. En 1992, la sede del Baltic Exchange fue demolida por un artefacto explosivo colocado por un comando del IRA. Los rastros de nitrato encontrados en el lugar incriminaban al grupo independentista de Irlanda del Norte, que utilizaba explosivos de fertilizante en sus ataques a los centros neurálgicos del colonialismo británico. Al año siguiente, en 1993, detonó otro artefacto delante de la sede del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, de la calle Bishopsgate, un conglomerado financiero multinacional que en su portafolio de inversiones aparece la compañía Anthony Gibbs. Como consecuencia de la onda expansiva, se derrumbó la iglesia medieval de Santa Etelburga, situada en la acera de enfrente del banco. La iglesia fue reconstruida 10 años más tarde, y en su interior se encuentra como un eco de esa explosión una pila bautismal del siglo XIX que quedó intacta y en cuyo plano superior, alrededor del cuenco, lleva inscrito en griego el palíndromo «Purifica mis pecados, no solo mi apariencia». Curiosamente, detrás de la pila bautismal había una maleta con aparatos de medición para monitorizar las vibraciones provocadas por los trabajos de demolición del edificio adyacente a la iglesia. Con estas dos detonaciones del IRA, la City se convirtió en un territorio de frontera, en pleno centro urbano de Londres, sitiada por barricadas, controles policiales, cámaras de seguridad y todo tipo de medidas disuasorias para evitar nuevos atentados. Zygmunt Bauman escribía en Society and the Siege que ya no existe el muy lejos, que ningún territorio puede mantener la distancia respecto a la violencia y que sin esa distancia cualquier lugar se convierte en un territorio de frontera. Las estrategias militares antaño reservadas para el frente hacen ahora un viaje de retorno hacia el centro. Michel Foucault lo denominó el efecto boomerang,
una especie de colonización interna, donde estrategias y técnicas típicamente coloniales vuelven a aplicarse en la gestión y el diseño de las ciudades occidentales. Al final de su artículo, Mabel Loomis reflexiona sobre el futuro del desierto de Atacama, cuando las reservas de nitrato se hayan agotado. Entonces, escribe, dentro de 100 años, es decir, ahora, habrá métodos de producción que serán capaces de extraer el poco salitre que queda en los montículos de residuo, dando de nuevo valor a ese material descartado. ¿Y después de esto qué? ¿Después de esto qué? Se pregunta, extendiendo hacia adelante este futuro imaginado. Al final de su artículo, Mabel Loomis parece dar un vuelco a ese solapamiento entre el desierto y Marte, en tanto que ahora no es el desierto el que inspira imágenes de la geografía marciana, sino al revés. Parece interpretar la geografía futura del desierto de una manera parecida a cómo se imagina la geografía de Marte, con sus canales de irrigación convirtiendo estos páramos desolados en un jardín cultivado. Pero no es de extrañar que Mabel Loomis termine su artículo haciendo referencia a la cuestión del agua, puesto que la desertización del planeta fue un argumento esgrimido constantemente para justificar la expansión y colonización de territorios de frontera, de nuevos territorios. En el discurso colonial, la irrigación era fuertemente asociada con la democracia, de la misma manera que la desertización lo era con el despotismo, lo que hace que de nuevo haya una interesante tensión en este solapamiento de Atacama y Marte, provocada por la sequedad del desierto y la transparencia de la atmósfera. Una sequedad de la tierra que sirve también, como apunta Patricio Guzmán en su película Nostalgia de la Luz, para los arqueólogos que buscan a los desaparecidos de la dictadura, pero que se enfrentan a un pasado no de luz, sino de oscuridad. No de luz como los astrónomos, sino de oscuridad. O cuando relata que los militares del campo de detención de Chacabuco prohibieron la práctica de la observación de los cielos, porque estaban seguros de que los presos podían huir con ayuda de las constelaciones. Pero el agua de la cordillera andina no ha sido canalizada para irrigar el desierto, como imaginó Mabel Loomis, sino para transportar por gravedad el mineral de cobre mezclado con agua en una consistencia de barro líquido, desde la mina en la cordillera de los Andes a 5.000 metros de altura hasta el puerto de embarque a orillas del Pacífico, donde el agua se separa del mineral por un proceso de centrifugado, antes de embarcar el mineral ya seco para su exportación. El agua residual de este proceso es desechada para regar bosques de eucaliptus, plantados a propósito alrededor de los puertos de embarque, unos árboles que no sirven para nada, ni para pasta de papel, porque el agua que absorben está contaminada con metales pesados. Un acto que inevitablemente, y con esto ya termino, tiene una resonancia con la acción regenerativa del nitrato de Chile en los paisajes fértiles europeos de más de 100 años. Y esta es una fotografía de Ignacio Acosta, que es una fotografía tomada en el bosque de eucaliptos del puerto de Los Pelambres, y forma parte de su excelente trabajo sobre el cobre que está realizando dentro del proyecto Traces of Nitrate. Y con esto ya termino mi presentación. Gracias. Daros la enhorabuena, por supuesto, por este proyecto que me parece muy rico en posibilidades de interpretación, de reflexión y muy abierto a reflexiones futuras o a trabajos como este último que has relatado brevemente, ¿no?, de Ignacio Acosta, que no ha podido estar aquí, ¿no? Yo la verdad es que estoy más bien impactado, más que preguntas o interrogantes, por la brutalidad también de algunas de las imágenes conceptuales que habéis presentado, ¿no? Como ese ciclo de la producción del nitrato acaba en la construcción o culmina con la construcción de palacetes neoclásicos o de iglesias neogóticas o de fiestas de carnaval en la City, ¿no? Y esa coda final con la que habéis cerrado la argumentación con la City de Londres y los atentados del IRA realizados con fertilizantes también me ha parecido muy efectiva. Por no hablar, que creo que será otro de los temas a tratar a lo largo del día, de las implicaciones que vemos o tan evidentes o que
necesitarían una explicación mucho más pormenorizada respecto a la identidad de Chile, ¿no?, de un país, y la relación con un espacio en el que la identidad nacional se mezcla con la identidad de la clase obrera y con los movimientos sociales de ese momento que Pablo Artaza nos comentará a la tarde, ¿no? Pero preguntas, quiero decir que no sé si quizá esa materialización al final, o esa visión desde la metrópoli de lo que estaba sucediendo en Chile como un recuerdo, ¿no? Si podéis aportar algo respecto a la reacción ante estas imágenes o estos álbumes, ¿no?, que circularon y que ofrecían una visión que parecía invisible en cierto sentido para esas élites de la metrópoli. ¿Quieres abundar más? Anything that we could say about the circulation of albums back and forth from Chile to England? We can share this. The album here was bought, wasn't it? So the actual album here was bought from... so that's el álbum de la universidad fue donado a la colección, entiendo. No, se compró, se adquirió. Ah, se adquirió. Se adquirió junto con un repertorio de fotografías a un coleccionista, se podría decir. The way I think of it is that the photographs are particular kinds of documents that circulated in the same routes as nitrate itself and the value of nitrate as stocks and the other kinds of documents. So one way of thinking about it is that although they're special and particular and they're images, actually they're so closely bound up with the industry that they trace and retrace the roots of nitrate. And so one way of thinking about it is actually in Walter Benjamin's term of a constellation, a bit like the planets. You know, there's a kind of spinning and a motion that's created, and those documents, so the documents don't end up in other countries because those connections aren't there. So if you follow the photographs, you go through the same journey as following nitrate, or the same journey as following the accumulation of wealth. But they are special and particular, aren't they? Because they're images, and because images are there to be viewed by other publics. So their engagement with different audiences outside of nitrate gives them another layer of history. So does that help any? Do you want to? It helps me. That's a good one. Yo también quería felicitaros por la solidez de este proyecto, por la cantidad de lecturas que se han podido hacer a partir de ese álbum, ¿no? que fue el detonante de este proyecto. Y yo creo que parte de esa solidez está asentada en toda la labor de investigación que habéis hecho y de recopilación documental en diferentes pues, archivos, universidades, etcétera. Yo quería preguntaros un poco sobre este aspecto, ¿no? Cómo ha sido todo ese proceso, en fin, cómo ha sido esa trayectoria que os ha llevado a uno u a otro espacio buscando ese respaldo. So she's asking about how was the process of research? How did we kind of dug up materials and stuff? Okay. Well, we came here, so we visited the archive here. In some ways, it started with the album and the names in the letters. So the name Anthony Gibbs brings you to the history of British investment in Chile. So because they're probably one of the most important British merchant houses. And so very quickly, the recipient of the album embeds the album in British financial history, really, really quickly.
And then that's the story of Gibbs, Anthony Gibbs, is in part a story of competition between British capitalists, so between John Thomas North, nouveau riche parvenu, so a different kind of investor to Anthony Gibbs, very solid, respectable, but both exploiting and trading in nitrate in similar ways. So the names, I think, takes you to institutions, and those institutions have other archives. So a lot of my research is in the London Metropolitan Archives, which is British, economic and historical transactions. So I think it's like your question about the circulation of the objects. They circulate through institutions who had the power to produce certain kinds of histories. So one history is in archives, one history is located in archives, but the other history is in the landscape. So we have a kind of tension between an archival history, tracing the documents, and then looking at the actual spaces and sites that those documents lead us back to. So it's a bit like a journey, I think, between image, document, and landscape. And I think as historians, photographers, you kind of feel a responsibility for looking at the absences in the institutional record. So let the absences as well as the presences turn your attention to where those absences and presences are in the landscape as well. I hope my answers, I hope I'm speaking English clear enough. You speak English very clear. Yo solamente aportaría el hecho de que cuando empezamos el proyecto nosotros no sabíamos absolutamente nada del salitre, de nitratos, ni de Gibbs, ni de Smale, ni de los álbumes, ni nada. No sabíamos absolutamente nada. Entonces, lo que de alguna manera nos no entusiasmó, pero nos indicó que había que hacer este trabajo fue al darnos cuenta, al empezar un poco a ver los materiales que había y lo que se había escrito sobre el tema, ver que que historiadores chilenos habían estudiado profundamente el tema, ¿no? Y que solamente fue en Inglaterra cuando, igual me equivoco, Pablo, me corriges si acaso, igual que solamente fue en Inglaterra en los años 70 que los historiadores ingleses empiezan a mirar a Chile y a excavar esa historia. Entonces esa conexión con los años 70 y con la revolución de Allende, lo que nos indicó de alguna manera o nos marcó el camino. Es decir, que no era un trabajo de excavación histórica para ilustrar el salitre, sino que esta excavación de alguna manera tendría un impacto o representaría cuestiones que tienen que ver con la historia contemporánea de Chile y con las metodologías de extracción de recursos naturales, con relaciones, ¿no?, de metrópolis, colonialismo o imperialismo, y con esta circulación, dijéramos, de capital. Es decir, que el trabajo no es necesariamente, el interés por el trabajo no es necesariamente por el siglo XIX y principios del XX, sino también cómo esa industria refleja situaciones contemporáneas. Y luego también teníamos, creo, bastante claro, Luis no me entiende, pero teníamos claro que nosotros no podíamos, de ninguna manera podíamos competir, dijéramos, o aportar gran cosa desde un punto de vista histórico con los historiadores de la economía y de la política chilena, que no somos historiadores del salitre. Y por lo tanto el trabajo tenía que fundamentarse en momentos muy puntuales. Y de ahí un poco la idea de lo que yo digo y que Luis no dice, pero que es esta idea del microrelato, ¿no?, de la microhistoria. Es decir, no podíamos hacer un abanico, una especie de barrido, dijéramos, a la historia, porque no tenemos la capacidad ni la formación para hacerlo. Pero sí que podíamos abordar ciertos elementos o ciertos objetos, con lo cual asumimos que nuestra narración es fragmentada y es totalmente, hay muchas grietas, ¿no? Entiendo un poquito. Ah, ok. For me, it's not microanalysis because all we have is microanalysis. All we have is fragments. So the past doesn't exist as a totality.
It exists in its fragments, which is all we have. Sí. So it's all, so in piecing together the fragments, so from the album to the fragments in the London Archive to the fragments in the desert, it's all we have. And that, so in some ways microanalysis is everything, if that makes sense. Yeah. There's two pieces of history which we haven't talked about so much, which is a bit in answer to your question, is that the railways, we'll hear more about railways I think today, partly that we didn't expect to find in the documentation such importance around the railways. So the ownership of the railways by North, so John Thomas North owns the railway line from Aliantha to Pisagua and to Aliantha to Aikiki, becomes important in the making of Aliantha itself, because he owns the railways, overcharges high tariffs, and so it makes the moving of nitrate profitable or less profitable. So the railways are interesting because they're highly photographed as an industrial photographic practice, but economically really significant. So I didn't expect to be thinking about railways, but I've been thinking about railways. And the other part of the history we don't tell today, but you had an image, is the importance of nitrate to the First World War. And so although it seems like it's a small history circulating in this rather hidden way, actually it becomes very important because Britain blockades the export of nitrate to Germany in 1914, and the story of the First World War or technological story hinges around natural nitrates versus the synthesization of nitrates in Germany. So this small history, microanalysis, actually is part of these much bigger pictures in the end. So, yeah, okay. Is that all right? So bien, a mí me gustaría dar la enhorabuena a los dos por la fantástica presentación y preguntarte a ti particularmente, Xavier, qué lugar ocupa todo este proyecto tan intenso que llevas trabajando desde hace prácticamente 5 años, ¿no? Desde el primer encuentro con el álbum a esta exposición y la futura exposición en la cual va a estar incluido el proyecto. ¿Qué lugar ocupa para ti como fotógrafo toda esta investigación? Si es un punto de inflexión en tu carrera también como artista, ¿hacia dónde estás mirando ahora mismo también con tu fotografía? Si puedes explicar un poquito esa... Sí. Puedo especular un poco. I can speculate? Yeah. O sea, si retrospectivamente hablando, o sea, mi trabajo siempre ha sido un trabajo de carácter documental, ¿no? Entonces, el primer trabajo que hice fue un trabajo estrictamente fotográfico, en el que la fotografía funciona como una serie fotográfica, en la misma manera que estas series del 19, que todas son fotografías independientes, que las puedes abstraer, dijéramos, de la serie y mostrarlas sueltas, pero las fotografías todas tienen la relación de conjunto en esa serie, ¿no? El segundo bloque de trabajos sale un poco de la idea de serie en el sentido estricto, y son como pequeñas agrupaciones de fotografías, de 6 o 10 fotografías que se muestran. La idea es mostrarlas en bloque. Es decir, ya no es la foto individual que puede salir de la serie y mostrarse en grupos de 5 o de 7 en función del espacio, sino que se presentan en bloques, en la mayoría de los casos, aunque a veces no sea así. Pero la idea del fotógrafo es que se haga así. Y el tercer bloque, este es el libro de Santuario, por ejemplo. El tercer bloque de trabajos, que están agrupados bajo el título de Geografías concretas, son trabajos que ya la serie no tiene un lugar específico, sino que es la idea de la retícula, la idea de la agrupación de fotografías. Y en este tipo de trabajos, que son, pues, por ejemplo, Ceuta y Melilla, que están en la colección de aquí, son trabajos que no se muestran fragmentados. No se muestran 3 fotografías o 5 fotografías, y no hay una fotografía que sea más importante que las otras. Es una multiplicación, dijéramos, de imágenes. Y esta visión, dijéramos, caleidoscópica y temporal de diferentes visiones de un mismo lugar conforman una especie de políptico que es la fotografía de aquel proyecto. Pero está fragmentada por todos estos. Y esto tiene un cierto sentido, en un sentido como arqueológico, dijéramos, de excavación, de la manera que la retícula remite un poco al trabajo del arqueólogo que excava
el pasado. Y la retícula o el cuadrado de la retícula es como una especie de ventana al pasado, ¿no? Entonces, en estos trabajos de geografías concretas son quizá un poco más arqueológicos en ese sentido, es decir, no representan acontecimientos sino rastros de lo que ha quedado en un lugar a partir de un acontecimiento que no podemos ver. Y entonces, para hacer visible de alguna manera ese acontecimiento que no está en la imagen, porque es un rastro que queda solamente, empecé a aportar pues, elementos de texto o elementos de mapas, ¿no? Para ayudar a que esa imagen oscura, porque no representa, porque no visibiliza el tema de la fotografía, porque está ausente, entonces se materialice un poco se permita la lectura de ese trabajo. Entonces, en ese sentido que tú dices de evolución, este trabajo de Chile es el primer trabajo, dijéramos, de excavación propiamente dicho, ¿no? Porque los anteriores no se produce un levantamiento, dijéramos, de archivo, pero en este sí. Entonces, como evolución, pues aquí hay el elemento textual, ya no es a nivel de contexto, sino que muchas veces sustituye a la imagen misma. Y el fotógrafo, en mi caso, pues no solamente produce imágenes, sino que incorpora imágenes que no son suyas al trabajo. Es decir, hay una como acumulación de elementos que se hace de alguna manera tímida, por decirlo de alguna manera, en geografías concretas y no se hace en los otros trabajos, aunque yo siempre he escrito pequeños textos para anclar, dijéramos, la lectura. Pero en términos de desarrollo, lo más claro para mí es que este trabajo no se compone de una serie ni de una retícula, sino de más series y más retículas, que el texto no es un elemento de contexto, sino que a veces es sobredimensionado y toma o sustituye a la imagen, y que el archivo aparece dentro del trabajo, con una presencia propia. El archivo que se presenta como tal o a veces intervenido de alguna manera, tímidamente, ¿no? Pero está ahí. Y esta para mí es la evolución. Si continuaré con de esta manera, pues esto no lo sé. De hecho, es very time consuming, ¿no? Lleva como mucho tiempo y inseguridad, porque al no ser historiador, pues siempre, cuando abres un archivo hay miles de historias allí y todo lo quieres hacer y acumulas material de todos tipos, ¿no? Y entonces el proceso es luego de limpiar y de centrarse en estos objetos. Y esto es un proceso de sufrimiento, porque como fotógrafo quieres articular todo, ¿no? Pero es imposible. Entonces, no sé, lo que sí que es interesante para mí es que los fotógrafos muchas veces trabajamos solos, ¿no? Trabajamos solos y vamos a hacer fotos y no sé qué, y terminamos un proyecto y entonces lo ponemos al escrutinio de los demás. Una vez está cerrado y te sientes más o menos cómodo. Y trabajar con Luis y con Ignacio, y trabajar pues con el MACBA, con vosotros y con la gente que se ha implicado con la UNIAC, ¿no? La universidad. Esto ha querido decir que el trabajo se ha abierto al escrutinio de los demás en el proceso de realización, con lo cual el trabajo pues madura a partir de este intercambio. Y para mí este intercambio ha sido pues lo mejor del trabajo, ¿no? De cierta manera. May I add? I think I've understood. Is that Javier's photographic method is also a historical method. So I don't think you always need to or have to defer to a historian, because in the assembling of images, each image is incomplete. So everything looks partial. Every image is not the whole story. And so every image juxtaposed then raises the question about where is the rest of the story? Where is the rest of the history? Who has the other parts of the past? And so there's a kind of layers, each of which question and each of which leaves you thinking the history is incomplete and there is something missing. So even the more you find, in a way, the more the past disappears, and you have to keep thinking where is the story and who's there to tell the story and whose story is it. So in a way, the photographs and the accumulation of images that Javier's conducted actually is a historical method without me, actually. So, yeah, I'd say. Tenía una cuestión. Soy Jorge de la Torre, soy historiador de la fotografía. Estoy en la Facultad de Comunicación enseñando cultura visual y me interesa muchísimo y me uno a todas las felicitaciones porque me parece un trabajo fascinante. También un trabajo casi de guión cinematográfico, aunque sea un trabajo fotográfico.
Y hay en todas estas conexiones finales que habéis hecho con, pues esto, con la metrópoli y luego las colonias y el atentado en las metrópolis, me ha venido a la cabeza una reflexión que me gustaría también pues, hacer pública, porque yo conozco más el terreno de Perú, dirigí una tesis sobre Chambi y después se ha investigado bastante y ahora han salido 2 libros sobre los maestros de Chambi que curiosamente han sido financiados por compañías mineras. También aquí se cierra el ciclo, porque son las compañías mineras las que están financiando todos los trabajos de publicación en el Perú. Por tanto, están haciendo también un gran bien a la fotografía, a la historia de la fotografía. Me gustaría preguntar a Pablo si esto pasa también en Chile. Yo no conozco tanto lo que pasa en Chile. Gracias. A partir de aproximadamente los últimos 10 años en Chile que se han hecho transformaciones a nivel de la política tributaria, de tal forma que la actividad empresarial financie la actividad cultural. Y las compañías una de las áreas empresariales que genera mayor cantidad de tributación por este concepto son precisamente las compañías mineras, las mineras del cobre. Y gran parte de la actividad cultural de tipo de exposiciones, trabajo fotográfico, las muestras museográficas, incluso la instalación de espacios para las acciones culturales tienden a estar financiadas por la minería. Aquí cerramos. O sea, de hecho, las mismas imágenes que se veían de esta toma que circunnavegaba la Escuela Santa María, mientras los trabajadores de una gran compañía minera que es Collahuasi, en la segunda región, estaban en huelga dentro de la oficina, o sea, dentro de la escuela, se mostraba hacia afuera como uno de los grandes lienzos de protesta es que los espacios culturales se estaban financiando con el agua que Collahuasi robaba para la minería. El más grande es la reproducción a escala como lugar de exposiciones y museo permanente, de la reproducción a escala de un barco que es Esmeralda, que es el que permite un combate naval heroico ahí en la rada de Iquique.